Pues vamos a continuar entonces el estudio de la carta a los Efesios, y el texto que tenemos para hoy está en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Así que lo podéis ir buscando, Efesios 2, del 11 al 22, hasta el final del capítulo. Y recordando un poco cómo íbamos en Efesios, de verdad vamos de cosa gloriosa en cosa gloriosa. Realmente vamos abundando en maravillas, y para mí volverlo a estudiar y prepararlo para vosotros, para mí está siendo una bendición, de verdad, porque me abre puertas a verdades espirituales muy profundas, en las que siempre viene bien meditar, siempre es bueno meditar en el Señor y en las bendiciones que da. Y Pablo empezaba en el capítulo 1, versículo 3, hablándonos de que hemos recibido en Cristo toda bendición espiritual. Y eso es algo que estamos viendo a lo largo de toda la carta. Estamos aprendiendo más acerca de todas esas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. Y es una alegría para nosotros poder estudiarlas, poder verlas, poder comprobarlas en nuestra vida. Hemos visto cómo Dios nos escogió desde el principio. Hemos visto cómo desea que le conozcamos de una manera profunda, de una manera plena. Cuán grande es el poder de Dios, cuán grande es su maravilla, cuán grande es nuestro Señor que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Todas esas cosas hemos estado viéndolo y son maravillosas. Hemos visto cómo nosotros, como iglesia, estamos íntimamente ligados a Cristo, porque todo lo que nos ocurre a nosotros, tanto como creyentes individuales como iglesia, viene unido a lo que Cristo ha hecho. Y entonces, donde va Cristo, vamos nosotros. Y si Cristo es glorificado, la iglesia es glorificada a través de Cristo. Siempre somos bendecidos a través del Señor. Y es algo que se expresa una y otra vez en esta carta. Una y otra vez vemos la maravilla de tener a Dios, al Señor Jesús, tan cerca de nosotros. Una relación tan íntima que nos trae tantas bendiciones y tantas maravillas. Vimos la última vez cómo el Señor nos había salvado por gracia. Cómo hemos sido salvos por gracia, no mediante las obras, sino mediante la fe. Y lo hizo para que hiciéramos buenas obras. Hay buenas obras para hacer que no nos salvan, pero sí es un propósito de Dios que hagamos buenas obras según Él ha establecido para su pueblo. Y con todo esto, ahora vamos a hablar de pertenencia, de permanencia, de pueblo. Juan ha anticipado bastante, ha sido su participación en la mesa del Señor, ha sido bastante buena para introducir el texto que tenemos aquí por delante. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fijaos qué texto tenemos por delante. Cuántas y cuántas cosas hay aquí. Y son
cada una de ellas un tesoro. Quiero que empecemos fijándonos en los primeros dos versículos, versículos 11 y 12, que nos hablan de lo que éramos en otro tiempo. En otro tiempo. Nosotros, creo que aquí no hay nadie judío, ¿no? A ver si me sorprende alguno que tiene algún antepasado por ahí, pero no, en principio todos los de aquí, ninguno de nosotros somos judíos, somos todos gentiles. Es decir, éramos todos de la incircuncisión, ¿vale? Incircuncisión. Empieza hablando de esto precisamente, circuncisión e incircuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión era la señal que se hacían en el cuerpo, ¿vale? Cortar una parte del prepucio del hombre, y era una señal de que habían creído en Dios, ¿vale? Era una señal que tenía desde Abraham todos sus descendientes. Era una cosa que venía con el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y por haber creído, tenía que tener una señal visible de lo que había ocurrido de forma invisible. Y es por eso que se circuncidaban. ¿Qué ocurre? Que evidentemente todos los judíos están circuncidados, marcaban una gran diferencia entre ellos y los demás. Porque por un lado están los circuncidados, los buenos, los pata negra, los auténticos servidores de Dios, y por otro lado están los otros, los que no han sido circuncidados. Y desgraciadamente, en el tiempo de Pablo, cuando Pablo está predicando aquí a los efesios, había muchos judíos que habían creído en Cristo Jesús, pero que decían que los gentiles eran o creyentes de segunda o que les faltaba hacerse judíos para poder también seguir a Jesús, que era algo imprescindible para ellos. Pero Pablo está hablando de otro sentido muy importante. Está hablando más atrás, no en el momento ahora mismo, sino más atrás. Recordad que vosotros estabais apartados, y lo explica bien en el versículo 12. El ser incircunciso significa que estaban sin Cristo, que estaban fuera de la ciudadanía de Israel, porque Israel era el pueblo de Dios. Estaba el pueblo de Dios y todo lo demás. Los demás no eran de Dios. Entonces, lejos de Cristo, del Mesías, apartados de la esperanza que tenía el pueblo de Israel en un Mesías. No había esperanza, no había una ciudadanía, no había pactos de la promesa, no había pactos con los no creyentes, con los no judíos. No había esperanza, por tanto, y no había Dios para nosotros. La situación de los gentiles era una situación muy, muy triste, porque no tenían nada, nada de nada de nada. Estábamos completamente apartados de todos los privilegios que el pueblo de Israel había ido recibiendo durante muchos y muchos siglos. Y eso era algo real, pero que había cambiado. Y que Pablo va a dejar aquí en adelante, los versículos en adelante, muy claro. Aquí va a haber un cambio. Jesucristo, cuando ha muerto, ha hecho algo. Y ahora lo va a ir explicando. Pero primero recordad. Recordad que vosotros no teníais nada. Recordad que no merecíais nada. Que estabais completamente ajenos a esto. Porque los judíos pueden decir, bueno, tenían una responsabilidad porque tenían la ley, esperaban al Mesías, el Mesías vino y algunos lo recibieron y otros no. Tenían una situación muy diferente porque tenían ciertos conocimientos, tenían privilegios, tenían bendiciones, tenían muchas cosas. Nosotros no teníamos nada. Nada de nada de nada. Pero Dios va a intervenir también en la vida de los gentiles. No solamente los judíos se van a beneficiar de lo que Jesús hizo en la cruz, sino también los gentiles. Y Pablo va a hacer un énfasis especial, y se entiende, porque él se dirige a gentiles mayoritariamente, porque su ministerio estaba enfocado a los gentiles, pero él era judío. Él tenía todos esos privilegios, pero no le importaba eso. Lo que importaba era que supiéramos qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha cambiado en nosotros? Y para eso es muy importante recordar que venimos de cero. No tenemos nada, nada de nada. Vamos a seguir avanzando por los siguientes versículos, porque ahora vamos a ver en los versículos del 13 al 18 cómo Jesús hace un cambio.
el cambio, ¿vale? Porque le va a dar la vuelta a la situación por completo. Si algo había antes es que los judíos despreciaban completamente a los gentiles. Eran basura. No le tenían ningún respeto, ni ningún amor, ni ninguna misericordia. No tenían nada. De hecho, lo más que tenían era porque lo había establecido Dios, y es que en el templo de Dios había un patio de los gentiles. Pero estaba fuera. No podían entrar lo que era en el templo en sí mismo. De hecho, había un cartel, antes de entrar a lo que es el templo, un cartel que decía que no podía pasar ningún gentil bajo pena de muerte. Cualquier gentil que traspasase el muro del patio de los gentiles se ponía en el punto de mira de ser sentenciado a muerte. Es muy importante. Hasta tal punto estaban fuera los gentiles, que no podían entrar cerca de la presencia de Dios. Podían quedarse en un lugar donde además en tiempos de Jesús habían convertido en un mercadillo. Fijaos cómo de fuera estaban. Estaban terriblemente mal. No podían pasar bajo pena de muerte. Y ahora Jesús, al morir en la cruz, cambió todo. Todo por completo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bien, estábamos lejos, eso está claro. Y el ejemplo visual del templo es bueno. Estábamos lejos, no podíamos llegar a la presencia de Dios, ni cerca de la presencia de Dios. Completamente lejos. Pero ahora hemos sido hechos cercanos. Ahora Dios nos ha acercado a sí mismo. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Es muy importante. El sacrificio de Jesucristo, la sangre que Jesús derramó en la cruz, no solamente era por los judíos, sino que era por los gentiles. Jesús estaba muriendo por los pecados del mundo. Del mundo no quiere decir que cualquier tipo de persona estaba dentro del ámbito de la sangre de Jesús, del sacrificio de Jesús. Cualquier tipo de persona, cualquiera, hasta nosotros, hasta los que estábamos súper lejos, los que no teníamos nada, los que no teníamos cercanía con Dios. Pues Jesús, cuando moría en la cruz, cuando derramaba su sangre, lo hacía también por nosotros. Y esto es muy, muy importante porque chocaba frontalmente con lo que los judíos veían. Estaba impactando muchísimo. Pero Pablo nos recuerda esto, que es en Cristo. Cristo es el que abre esa puerta. Cristo es el que nos acerca a Dios. Es como si Cristo hubiera visto el mundo y dijera, estos están perdidos, los voy a traer a mí, porque están muy lejos, no tienen esperanza, no tienen nada. Y Jesús tiene misericordia de nosotros. Y por su gracia, a través de su sangre, nos agarra y nos trae hacia sí. Es algo precioso, si os dais cuenta. Pero es que, si esto es precioso, aún abunda más. Había una gran enemistad entre judíos y gentiles. Pero ahora dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Fijaos que no dice, y Jesús nos trajo paz, sino que Él es nuestra paz. O sea, nuestra paz es Jesús mismo. Jesús mismo es el que hace la paz, porque Él es la paz. Jesús es muchas cosas. Jesús es amor, Jesús es justicia, Jesús es santidad, Jesús también es paz. Nuestra paz. ¿Por qué? Porque de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, gentiles y judíos. Nada que ver uno con otro, enfrentados el uno con el otro. Pues ahora dice Jesús, no, de eso nada. Un solo pueblo. Solo hay un pueblo de Dios, siempre. Solo hay un pueblo de Dios. No hay dos.
No hay un pueblo A y un pueblo B, que los dos son pueblos de Dios. No, hay un solo pueblo de Dios. Y de dos pueblos hizo uno. ¿Cómo? Derribando la pared. ¿Os acordáis de lo que dije del templo antes? Había un muro que no podían pasar los gentiles, bajo pena de muerte. Pues Jesús derribó ese muro. Derriba la pared intermedia de separación, la que separaba a los gentiles de los judíos. Ya no hay separación. Sois un pueblo y todos podéis entrar a la presencia de Dios. Todos os podéis acercar al templo. Luego veremos la imagen del templo todavía reforzada en los últimos versículos. Entonces, Él es nuestra paz. De dos pueblos hace uno solo. Rompe la pared de la separación. La destruye por completo. Y ahora en el versículo 15 va a decir algo que es un poco extraño. Habla de abolir. Aboliendo en su carne las enemistades. Eso es fácil. Las enemistades quedan abolidas. Ya está. Se acabó la enemistad. Ya no hay enemistad entre judíos y gentiles porque ambos son un solo pueblo. ¿Vale? El pueblo de Dios está compuesto de judíos y de gentiles. Correcto. Y por tanto la enemistad queda eliminada, abolida, se acabó. No existe más. Pero, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolir la ley. Queda la ley abolida. Esto tiene su dificultad y su profundidad. Porque no es que la ley de Dios sea mala. No es que la ley de los mandamientos de Dios sea incorrecta, sino que nos está hablando de nuestra realidad pasada otra vez. ¿Qué pasaba? Cuando solo estábamos bajo la ley, ¿vale? Había un problema, y es que nosotros estábamos atrapados por el pecado. Vivíamos en una vida atrapados por el pecado. Y lo que hacía la ley era decir, eres pecador, estás condenado. Y caíamos todos en maldición. Todos, no porque la ley era mala, la ley era buena. La ley nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿qué pasa? Que nos dice a nosotros, sois pecadores, culpables, condenados, malditos. Todo esto dice la Escritura acerca de la ley. Que el que no cumple la ley es maldito. Por lo tanto, estábamos bajo maldición por culpa de la ley. Pero no por culpa de la ley, por nuestro pecado. Porque vivíamos en pecado. ¿De acuerdo? Entonces vivimos en pecado y la ley nos condena. Pero ahora nosotros hemos muerto al pecado con Cristo, ¿vale? Esto es muy importante. Si vamos a Romanos 6, habla acerca del bautismo, del significado del bautismo, de cómo nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. Y eso nos da una nueva realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora, al morir con Cristo y resucitar con Cristo, tenemos una nueva vida. Romanos 6:14, vamos a leer. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué estamos bajo la gracia? Porque hemos resucitado en Cristo. Porque somos nuevas criaturas. Porque ya no estamos sometidos al pecado. Y al no estar sometidos al pecado, la ley ya no nos acusa. Y por tanto la ley en ese sentido queda anulada. No tiene valor, porque ya estamos en otra circunstancia diferente. Para que lo entendamos, un ejemplo práctico. Yo ahora mismo soy un español. Estoy bajo las leyes del Estado español. En el momento en el que yo me muera, las leyes del Estado español dejan de tener efecto sobre mí. Porque yo pasaré a la presencia del Señor. Y solamente tendré que obedecer al Señor y seguir al Señor y estar con Él. Y las leyes del Estado español ya no me harán efecto ninguno. Pues igualmente, a los pecadores, la ley de Dios les afectaba. Pero al resucitar con Cristo ya no les afecta, porque ya no estamos en ese sentido bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y en ese sentido la ley queda abolida. ¿Para qué? Versículo 15, estamos todavía. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Una vez más, había 2 pueblos, ahora hay uno. Había 2 hombres, ahora solamente hay uno. Solamente hay uno. El hombre, el ser humano, redimido por el Señor. El nuevo nacimiento, la nueva vida, el nuevo creyente, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es para todos. Un nuevo estatus. Ya no tenemos el estatus de condenados, de apartados. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y somos un nuevo hombre. Y además, que hace la paz, haciendo la paz. Nuestra misión es una misión de paz. La misión del Señor en nosotros es de paz. A paz nos llamó el Señor. Es tremendo, porque cada vez que vamos profundizando más maravillas vamos viendo en este sentido. Ahora que estamos todos bajo la gracia, tenemos un privilegio tremendo, porque ya no tenemos ese peso, esa condena, esa maldición sobre nosotros. Ahora somos libres en Cristo. Quiero leer otros versículos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, que también hablan de esta realidad, de este nuevo hombre que es libre del pecado. Colosenses 3, del 9 al 11. Y fijaos cómo se abunda en esta idea. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿vale? El viejo hombre ha quedado atrás. Ahora hay un nuevo hombre. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahora, fijaos, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Veis qué importante es este nuevo hombre, esta nueva creación, este nuevo creyente, esta nueva persona que el Señor nos ha hecho? Es algo tremendo, que deja atrás todas las etiquetas del pasado. Eso ya no importa. Ya no importa qué es lo que eres, qué es lo que eras, mejor dicho, sino lo que ahora eres en Cristo. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Como decía capítulo 2, versículo 10 de Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Seguimos con las cosas que Jesús ha hecho con este cambio. La cruz, versículo 16. Muchas veces nos referimos a la cruz pensando en la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero aquí también la cruz va a ser entre los hombres y los hombres, entre judíos y gentiles. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La enemistad entre judíos y griegos murió en la cruz. La enemistad entre judíos y gentiles murió en la cruz. Y no podemos hacer divisiones, y no podemos buscar divisiones entre nosotros, porque Cristo nos ha hecho uno. Somos un solo cuerpo. No hay 2 cuerpos de Cristo, hay uno. Un cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y la Iglesia está formada por judíos y gentiles. Una vez más, lo voy a recalcar 1000 veces, pero no importa, porque es algo que se nos tiene que quedar grabado. Porque es algo importante. No puede haber enemistad entre nosotros. Y esto me hace pensar a mí. ¿Cuántas veces nosotros nos enemistamos con hermanos por las razones más inverosímiles, por la tontería más pequeña, a veces por cosas importantes también,
Pero en vez de buscar lo que el Señor enseña, para que todos estemos unidos en el Señor, lo que intentamos a veces es dividirnos y hacernos muchos. Pero Dios quiere que seamos uno en Cristo. Evidentemente, si niegas a Cristo, si niegas las verdades de Cristo, no podemos ser uno. Pero cuando estamos unidos en lo primordial, cuando hemos sido rescatados de verdad, hemos sido salvados por la sangre de Cristo, no hay espacio para las enemistades. Las enemistades mueren en la cruz. Y eso se nos olvida. Tenemos la manía de volver atrás, de volver atrás, de volver atrás. No. Recordemos lo que pasó atrás para ir hacia adelante con el Señor. Porque Él, versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esto es súper bonito si lo pensáis. El Evangelio ha recorrido el mundo entero y sigue recorriendo el mundo entero. Empezando desde Jerusalén y saliendo por todo el mundo. Y llegó hasta nosotros. Y es un regalo de Dios que el Evangelio haya llegado hasta aquí, hasta España. Que hayamos podido escucharlo. Que haya sido proclamado y que nosotros hayamos podido escuchar y que el Señor haya obrado el cambio en nuestro corazón y que podamos reconocerle como Señor y Salvador. Eso es una maravilla, es un regalo de Dios tremendo. Y nosotros estábamos lejos, muy lejos. Pero Cristo llevó las buenas nuevas de paz a todos, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Y eso me llama muchísimo la atención. Si me acompañáis a Isaías, capítulo 57. Isaías, capítulo 57. Vamos a leer desde el versículo 16. Y aquí está hablando del pecado de Israel, pero también de cómo iba a sanar el pecado de Israel. Fijaos lo que dice, versículo 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Está hablando de Israel. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Fijaos cómo qué bonito que en medio de un juicio de Dios, que en medio del momento en el que Dios está juzgando a Israel y está diciendo: has pecado, has sido codicioso, el castigo ha caído sobre ti, pero yo te voy a consolar, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Y no solamente a ti, sino a los que están lejos. Es precioso que el Señor se acuerda de nosotros aún ahí. Y ahí había una promesa para los gentiles, escondida. Los judíos no la podían ver, pero ahora, aquí en Efesios, Pablo nos desvela cuál es el sentido real de este pasaje en Isaías. Y cuando vemos esto, yo me maravillo. Es una cosa que yo disfruto muchísimo. Cuando puedo leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, es cuando de repente empiezan a aparecer verdades que hacen ¡pum! Y te explota la cabeza. Y dices: ¡wow! Dios lo tenía pensado desde siempre. Dios desde siempre nos tenía en su mente, en su corazón. Y se fue revelando y lo iba diciendo, pero no lo entendíamos. No lo entendían los judíos siquiera. Pero el Espíritu Santo va dando revelación y son esos misterios de los que habla muchas veces aquí en Efesios también, que se van desvelando, se van quitando. Son velos que van desapareciendo y ves:
el Señor estaba ahí, el Señor lo había pensado, el Señor pensaba en mí, el Señor pensaba en ti, el Señor estaba pensando en todas esas personas que estaban apartadas. Dios no se había olvidado del mundo. Al revés, Dios amó el mundo de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Y cuando ves esto empiezas a ver un poco más de eso, de qué significa eso de que Dios amó al mundo, de cómo Dios realmente abre la puerta a todos, los que estaban lejos y los que estaban cerca. Y dice versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por una de las 26 entradas al cielo podemos entrar. ¿No? Por una de las 4 entradas al cielo podemos entrar. Tampoco. Por una de las 2 entradas podemos entrar. ¿No? Una. Hay solamente una entrada. Si me acompañáis a Juan capítulo 10, versículo 9, para que no lo tenga que decir yo. Juan capítulo 10, versículo 9, está hablando Jesús y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Efectivamente, solo hay una entrada y es Jesús. Solo hay una entrada y es Jesús. Y entramos a través del Espíritu al Padre, a la presencia de Dios. Una vez más, recordamos el templo donde podían estar los judíos, pero había una parte donde era lugar santo, solo podían entrar sacerdotes, y un lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, que es la presencia de Dios mismo, estaba allí. Y entonces, ahora nosotros, por medio de Jesús, Jesús se coloca como la puerta para pasar al lugar santísimo, a la presencia del Padre. Y podemos hacerlo. Lo podemos hacer porque Jesús ha hecho posible, ha abierto ese camino. Derribó el muro, hizo la puerta, fue Él la puerta y a través de Él accedemos al Padre. Estamos en su presencia y estábamos lejos y no teníamos nada y lo tenemos todo. ¿Qué tenemos entonces? Jesús ha hecho un cambio. Ya hemos visto al principio que teníamos un pasado desastroso. Jesús ha hecho un cambio maravilloso. Maravillas de las que hablábamos en esta mañana. Pues aquí están las maravillas del Señor Jesús. Y ahora vamos a ver qué somos ahora. ¿Qué somos? Versículo 19. Primero lo que no. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Extranjeros todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Extranjeros son la gente que son de otros países y vienen a un lugar que no, de donde no son. Extranjeros. Y advenedizo, claro, lo tenemos ya, extranjeros y advenedizos. ¿Pero qué significa advenedizo? Ni idea. Pues advenedizos son las personas que están de paso, que no son ciudadanos y que son simpatizantes, por así decirlo. O sea, dentro de lo que es lo que era Israel, un advenedizo podían ser gentiles piadosos, que iban allí, que escuchaban, que iban a la sinagoga, apartados, claro, no podían mezclarse con los judíos, y que tenían así eso. Esos son los advenedizos, como ciudadanos de segunda, de muy segunda categoría, porque no tenían ningún derecho de ciudadano, igual que el extranjero. Pero ya no somos extranjeros, evidentemente, hombre, por supuesto. Somos advenedizos. No, tampoco somos advenedizos. No vamos de paso. No estamos simplemente porque nos caigan bien, porque simpatizamos con las cosas de Dios. No. Somos algo más. Somos conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. Aquí evidentemente está hablando a gentiles y está diciendo, sois conciudadanos junto con los santos judíos, estáis vosotros, los santos gentiles, y juntos sois conciudadanos. Somos ciudadanos
del reino de Dios. El reino de Dios se inauguró con la venida del Mesías, con Jesús, con la venida de Jesús. Se inaugura el reino de Dios y nosotros tenemos entrada a través de esa puerta que es Jesús. Y tenemos entrada amplia al reino de Dios. Y somos conciudadanos. Ciudadanos juntos, ¿vale? Somos juntos. Y somos, además, miembros de la familia de Dios. Cuidado ahí, porque no solamente es que no somos extranjeros, es que no somos de paso, sino que somos ciudadanos y no unos ciudadanos cualquiera, sino miembros de la familia del Rey. Fijaos qué privilegio tan grande. ¿Os acordáis de dónde hemos empezado? En los que no tenían nada. En lo que no tenían nada de nada. Y ahora estamos en que somos miembros de la familia del Rey de Reyes. Es algo que no nos puede dejar indiferentes. ¿Cómo nos podemos quedar igual después de escuchar esto? ¿Cómo nos puede dar igual una cosa así? No nos puede dar igual. Nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de gratitud, nos tiene que llenar de alabanza, porque todo nos lo ha dado Dios. No teníamos nada. Lo vuelvo a repetir, nada. Y lo tenemos todo. No podemos estar en una situación mejor. Dentro del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios y familia del reino de Dios, del Rey, familia del Rey. Y ahora Pablo hace aquí una imagen acerca de la construcción de un edificio. Nosotros, como ciudadanos, como iglesia, como pueblo, somos como un edificio. Y dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Seguro? A ver, volverlo a leer. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Apóstoles y profetas. ¿Vale? Pero siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la base de la base, por así decirlo, es Jesucristo, ¿vale? Jesucristo es la piedra angular en donde se basa todo el edificio. Si el edificio se construye sobre una piedra angular torcida, el edificio se va a ir torciendo según va creciendo y al final se va a caer. Pero la piedra angular lo que hace es que todas las paredes salgan rectas, ¿vale? Es muy importante esto, porque va a hacer el ángulo correcto. Y entonces se pone ahí, con esa piedra se pone el fundamento, y sobre el fundamento se construye todo lo demás. El fundamento de apóstoles y profetas, ¿qué es sino la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo que dijeron los apóstoles y los profetas, registrado en un libro. ¿Que lo dijeron por su propia boca? No, lo dijeron porque estaban inspirados por el Espíritu Santo, y por eso es palabra de Dios. Y por eso es nuestro fundamento. Si el fundamento de la iglesia no es la palabra de Dios y Jesucristo mismo, la iglesia se derrumba, el edificio se derrumba. En el momento en el que la iglesia no está sustentada por eso, no hay nada que hacer con ese edificio. Ese edificio está para echarse a perder. Solamente hay esperanza si el edificio está de verdad fundamentado en la palabra de Dios y de verdad arraigado en Jesucristo. Tenemos que buscar a Jesucristo al 100%. Lo tenemos que buscar en todo porque no hay otra esperanza. No hay otro fundamento posible. Puedes tener a las personas más preparadas, a las más inteligentes, a las más dotadas, con las mejores intenciones incluso. Pero si las intenciones no se corresponden con lo que está en la palabra de Dios y contradicen lo que es el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho, no tiene nada. Está hueco y se va a caer. Por eso es tan importante
¿Por qué insistimos tanto en que hay que estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué insistimos tanto en que Jesús? Algunos nos podían visitar la iglesia y decir, qué pesado sois con Jesús todo el rato. Hay más cosas aparte de Jesús. No, para nosotros no. Podemos repetir toda nuestra vida la mesa del Señor y recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Y aún podríamos hacerlo más. Y no sería nunca suficiente, porque seguimos necesitando de Jesús todos los días de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Necesitamos a Jesús. Y sin Jesús no podemos ser. Repito lo que repetí ya en predicaciones pasadas. Cuando Jesús dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, es real. Los pámpanos fuera de la vid se mueren. Necesitamos estar sujetados a Jesucristo en todo. Tenemos que estar sujetos completamente. Tenemos que obedecer lo que los apóstoles y los profetas nos enseñan en su palabra, porque es lo que el Señor quiso que dijeran. Porque son las enseñanzas que hemos recibido gracias al Espíritu Santo. Y tenemos que estar súper agradecidos, pero buscarle con ahínco. Buscarle. Y si vemos que el fundamento se está perdiendo, corregir, rápido. Nos estamos olvidando del fundamento. Estamos construyendo a un lado del edificio en vez de construir encima del edificio. ¿Qué estamos haciendo? No se puede. Todo eso no vale para nada. Fundamento. Piedra angular. Jesús, la Biblia. Pero además dice que en versículo 21, en quien todo el edificio, en Jesús, ¿vale? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, no es un edificio que ya está terminado. Es un edificio que va creciendo y sigue creciendo y se va construyendo y se sigue construyendo y seguimos construyendo. Y la generación que venga detrás de nosotros, si el Señor no viene antes, seguirá construyendo, la siguiente seguirá construyendo. Y así, ¿pero cómo? Coordinado, bien coordinado. La iglesia no es un cortijo de lobos solitarios. Vamos todos en equipo, vamos todos juntos. ¿Coordinados por quién? Por el pastor. Pero no por el pastor David, por el pastor bueno, el de verdad, Jesús. El buen pastor. Tenemos que coordinarnos con Él, tenemos que buscarle. Por eso, cuando pedimos por visión de parte de Dios, cuando pedimos por guía del Señor, es porque la necesitamos. Porque necesitamos que el Señor vaya coordinando lo que vamos construyendo. Porque no queremos construir lo que a nosotros nos apetezca, sino lo que el Señor quiere. ¿Y qué quiere el Señor? Quiere un templo santo. Un templo santo. Y esto es lo más bonito de todo, que el templo santo no es un edificio real, porque si os he dicho que este edificio es una imagen, una ilustración. La realidad es que somos personas. La iglesia no es un edificio, 4 paredes, no. La iglesia es el pueblo de Dios. Son personas. Y las personas, el pueblo de Dios, somos el templo santo en el Señor. Otra realidad que me tiene que poner los pelos de punta. Somos el templo de Dios. ¿Cómo el templo de Dios no va a estar limpio? ¿Vamos a presentar un templo de Dios sucio? ¿Lleno de pecado y de miseria? No, hay que limpiar, Necesitamos ser un templo santo, apartado del pecado. Un pueblo apartado del pecado, que trabaja y crece juntos, que está coordinado, que tiene un fundamento, la palabra de Dios y el Señor mismo. Todo esto es parte de ser templo de Dios. Pero es que todavía va más allá. No solamente la iglesia es templo de Dios, sino que además, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros somos morada de Dios, con todo lo que eso implica. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en nosotros, vive dentro de nosotros. De los que no eran nada, ni teníamos nada. Los que somos ciudadanos del reino de Dios, miembros de la familia del Rey, somos iglesia y templo de Dios y somos morada de Dios en el Espíritu. Fijaos, es que no se puede estar más cerca de Dios. No se puede estar más cerca de Dios. Dios se ha acercado tanto a nosotros hasta el punto de que su Espíritu mora en nosotros. Esto nos tiene que cambiar la perspectiva de la vida. Yo sé que lo sabéis, yo sé que todos lo sabéis, que cuando nos convertimos, el Espíritu Santo entra en nosotros y mora en nosotros, y lo decimos muchas veces, pero este momento, este ratito que hemos estado aquí hablando, meditando juntos en la palabra de Dios, es un momento de meditar en estas verdades y de pensar y decir qué consecuencias tiene esto. Y entonces, ¿no debería yo quizá cambiar algunas cosas en mi vida? Quizá hay algo en el que no me estoy guardando para el Señor. Quizá me estoy guardando una pequeña parte de mí para mí mismo, para mis pecados y mis cosas. Si es así, no podemos hacer esto. No podemos hacer esto. Porque el Señor ha establecido su morada en nosotros. Entonces, necesitamos que el Señor nos ayude a caminar. Necesitamos que el Señor nos guíe, que el Señor cambie lo que tenga que cambiar, que derribe lo que tenga que derribar, que rompa lo que tenga que romper, pero que de verdad estemos entregados al 100% al Señor, porque es lo mejor que podemos hacer. Todos nosotros pasamos por circunstancias difíciles, unos más que otros, por supuesto, unos en etapa, otros en otro. A lo mejor algunos están muy bien ahora y otros están ahora fatal, por los suelos, en el peor momento. Pero qué diferente es vivir los peores momentos solo a vivir los peores momentos con el Espíritu Santo morando en tu corazón, con la misma presencia de Dios en ti, siendo parte del templo de Dios, todos juntos como una iglesia. ¡Qué cosa más preciosa! Dios está, no sabéis hasta qué punto, cerca de nosotros. Y por mal que lo estemos pasando, por terriblemente mal que lo estemos pasando, y pienso en circunstancias terribles, Dios está cerca. Muy, muy, muy cerca. Aunque tú no te des cuenta. Aunque tú por el dolor que estés pasando en ese momento no lo veas. Y eso nos tiene que consolar. Entonces tenemos que salir de aquí agradecidos. Tenemos que salir de aquí animados. Tenemos que salir de aquí con un propósito. Con un propósito de cumplir nuestra labor. Que somos templo de Dios. Que esto es una responsabilidad muy grande. Es un privilegio enorme, por supuesto. Pero es una responsabilidad. Y que no podemos hacer nada solos. Eso también lo tenemos que saber. Hacer todas las cosas dependiendo del Señor. En todo. Porque Él es todo en nosotros. Y esto me maravilla porque es muy difícil de entender. Y a mí me cuesta mucho entender esta unión tan profunda que hay entre Cristo y su iglesia. Pero cuanto más avanzo un milímetro más, ya sé un poquito más, ya siento un poquito más de esto, es como una explosión de alegría, una explosión de gozo, de decir, qué bien, el Señor está cerca. El Señor me ama. El Señor me ha rescatado. El Señor se acordó de mí. Yo que era el más miserable de todos los miserables, de perdido ahí en la lejanía de la lejanía. Y se acordó de mí. Se acordó de ti.
se acordó de nosotros y nos rescató. Pagó un precio altísimo para rescatarnos. Y ahora somos parte de su pueblo. Somos su templo, somos su morada. Pues que el Señor sea la gloria. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias porque no podemos hacer otra cosa, no podemos decir otra palabra, sino gracias, Señor, ante tantas maravillas, ante tantas cosas que no merecíamos, ante tantos regalos, tanta gracia, Señor, tanta gracia para con nosotros. Señor, gracias porque te has acercado tanto, porque, Señor, has hecho de nosotros un pueblo, has hecho de nosotros un templo, has hecho de nosotros una morada. Señor, sigue santificándonos. Santifícanos, Señor, apártanos para ti. Queremos estar guardados para ti. Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos que todo lo que hagamos, lo que construyamos en nuestra vida, sea fijándonos en ti, dejándonos guiar por ti. Señor, guarda a esta pequeña parte de tu pueblo aquí en Alcalá. Protégenos, Señor, y guíanos. Muéstranos, Señor, tus caminos. Muéstrate, Señor, y ayúdanos a recordar siempre que tú estás cerca de nosotros y que nos amas con un amor tremendo que no podemos abarcar. Pero, Señor, gracias por todo ese amor que podemos sentir, que podemos recibir, Señor, y sabemos que aún es más. Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Señor, llévanos con bien a casa y ayúdanos, Señor, a seguir meditando en estas verdades todos los días de nuestra vida, para que podamos servirte como tú te mereces. Y lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.